Hola, bienvenidos al sexto capítulo del módulo Fisiología Cardiovascular. En este video hablaremos acerca del ciclo cardíaco, en el cual relacionaremos todos los eventos mecánicos y eléctricos que suceden en un latido del corazón. En este capítulo también hablaremos un poco más a profundidad de la relación de Frank Starling, o la relación que existe entre gasto cardíaco y retorno venoso. Empecemos. En la imagen que se presenta en la pantalla, se encuentran trazadas distintas mediciones de diferentes eventos que suceden en un latido cardíaco. Tenemos el trazado de la presión ventricular en el ventrículo izquierdo, tenemos el trazado del volumen en ventrículo izquierdo, el trazado de los sonidos que se generan en el corazón, el pulso venoso y por último tenemos el electrocardiograma. En el primer evento que ocurre en el corazón, el cual es la sístole auricular, relacionaremos la sístole auricular con la onda P, que es el primer evento que sucede en el electrocardiograma, en el cual marca el inicio de la despolarización auricular. Durante la sístole auricular aumenta momentáneamente la presión en las venas, lo cual se representa como la onda A en el trazado del pulso venoso. El segundo evento se refiere a la contracción ventricular isovolumétrica, en la cual el ventrículo izquierdo genera presión sin que ocurran cambios en el volumen de sangre. Su inicio se relaciona con el complejo QRS en electrocardiograma. Cuando se genera presión en los ventrículos, esto genera que se cierren las válvulas auriculoventriculares, lo que ocasiona el primer sonido cardíaco conocido como S1. Podemos observar en la curva de presión del ventrículo izquierdo que existe una pendiente ascendente muy pronunciada, la cual indica que se está generando grandes presiones en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, cuando nos dirigimos a la curva de volumen, vemos que el volumen permanece constante aún en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se dice que es una contracción isovolumétrica. El tercer evento, que es la eyección ventricular rápida, se sigue generando presión en el ventrículo, como podemos observar, pero esta vez va acompañado de una pendiente descendente en la curva del volumen del ventrículo izquierdo, lo cual refleja una eyección rápida de sangre hacia la circulación. Este evento coincide con el segmento ST del electrocardiograma, el cual indica el tiempo por el cual los ventrículos permanecen despolarizados. Durante el cuarto evento de eyección ventricular reducida, la presión en el ventrículo comienza a disminuir, pero se sigue acompañando de una eyección de sangre a una velocidad reducida, como podemos observar en la curva de volumen. Coincide electrocardiográficamente con la onda T, en la cual el ventrículo comienza a hiperpolarizarse. El quinto evento, relajación ventricular isovolumétrica, existe una pendiente descendente muy pronunciada en la curva de presión. Cuando se pierde la presión en el ventrículo, la presión que ejerce la circulación sobre las válvulas sigmoideas las obliga a cerrarse, produciendo el segundo ruido cardíaco que se denomina S2. Como podemos observar, relacionamos la pendiente descendente muy pronunciada en la curva de presión. Sin embargo, el volumen en ventrículo izquierdo permanece constante, por lo tanto la denominamos una relajación isovolumétrica. Durante el sexto evento, el llenado ventricular rápido, vemos esta pendiente ascendente pronunciada en la curva de volumen porque los ventrículos se están llenando con sangre a una velocidad muy elevada. Este evento coincide con el tercer sonido cardíaco que se denomina S3. El tercer ruido cardíaco o S3 se produce cuando la sangre golpea con fuerza las paredes de los ventrículos. Sin embargo, el tercer sonido cardíaco o S3 es normal escucharlo en los niños, no se encuentra así en los adultos. El ciclo cardíaco termina con un llenado ventricular reducido en el cual los ventrículos se terminan de cargar con sangre mientras electrocardiográficamente permanecen hiperpolarizados. Como se ha mencionado en capítulos previos,
El sistema cardiovascular es un sistema lineal en donde el gasto cardíaco, que es el volumen que sale del corazón, debe ser igual al retorno venoso, el cual es el volumen que ingresa al corazón. El mecanismo a través del cual el corazón puede ajustar el gasto cardíaco al retorno venoso se conoce como relación de Frank-Starling. El gasto cardíaco depende del volumen diastólico final, mientras que el volumen diastólico final depende del retorno venoso. Como el retorno venoso tiene efectos en la presión de aurícula derecha, podemos decir que tanto el gasto cardíaco como el retorno venoso se pueden calcular en función a la presión en aurícula derecha. Esta relación nos conduce a la curva de gasto cardíaco y la curva de retorno venoso. Analizaremos primero la curva de gasto cardíaco representada en el gráfico como el color morado en la imagen. Esta curva se basa en el principio de Frank-Starling. Este principio se explica de la siguiente manera. A mayor retorno venoso existe un mayor volumen diastólico final. El mayor volumen diastólico final ocasiona un estiramiento de las fibras musculares del corazón que permiten un mayor volumen latido. De esta manera, el gasto cardíaco se ajusta al retorno venoso. Analicemos por un momento la imagen que tenemos en pantalla. Tomemos en cuenta únicamente el trazado morado que indica el gasto cardíaco y omitiremos por un momento el trazado rojo que indica el retorno venoso. En el eje de la X está marcado con la presión en aurícula derecha, mientras que el eje de la Y está marcado por el gasto cardíaco. Por lo tanto, podemos hacer un trazado relacionando la presión en aurícula derecha con el gasto cardíaco. Podemos observar también que la presión en aurícula derecha es directamente proporcional al retorno venoso, porque a mayor retorno venoso, mayor será la presión en aurícula derecha. Por lo tanto, consideremos que la presión es un reflejo directamente proporcional al retorno venoso. Por lo tanto, podemos decir que a mayor retorno venoso, mayor será el gasto cardíaco. Esta ley se cumple hasta determinado punto en el cual ya el corazón no puede aumentar su contractilidad pese a la mayor cantidad de retorno venoso o de presión en aurícula derecha. Analicemos ahora la curva de retorno venoso, representada de color rojo en la imagen. El flujo sanguíneo sigue una dirección desde un sistema de alta presión hacia un sistema de baja presión. Por lo tanto, el retorno venoso depende del gradiente de presión entre la circulación sistémica y la aurícula derecha. Si la presión de aurícula derecha aumenta, el gradiente de presión disminuye y por ende disminuye también el retorno venoso. En la imagen podemos observar un evento curioso. Alrededor de unos 7 milímetros de mercurio de presión en aurícula derecha, como podemos observar en la imagen, el retorno venoso es de 0. Este punto se conoce como presión sistémica media y por definición es la presión en todo el sistema cardiovascular si el corazón se detuviese. Por lo tanto, cuando la aurícula derecha alcanza una presión que es igual a la presión sistémica media, el flujo se detiene al no existir una fuerza suficiente que impulse la sangre para vencer la presión en aurícula derecha. Cuando consideramos ambas curvas al mismo tiempo, un hecho se vuelve evidente. Tanto el gasto cardíaco como el retorno venoso se relacionan con la presión en aurícula derecha, pero de una manera opuesta. Es decir, a mayor presión en aurícula, mayor gasto cardíaco, pero a mayor presión en aurícula, menor el retorno venoso. Y la intersección de ambas curvas es el estado de equilibrio donde se consigue un gasto cardíaco y un retorno venoso igual a una determinada presión en aurícula derecha. Cuando ciertos parámetros cardiovasculares son alterados, el organismo debe encontrar un nuevo estado de equilibrio que le permita de nuevo satisfacer las condiciones tanto para el gasto cardíaco como para el retorno venoso. Consideremos, en primer lugar, el efecto inotrópico que pueden tener ciertos fármacos. Por ejemplo, en el caso de los agentes inotrópicos positivos, podemos tener un ejemplo como es la digoxina. Esto produce un aumento en la contractilidad, un aumento en el volumen latido y por ende un aumento en el gasto cardíaco para una determinada presión en aurícula derecha. Por lo tanto,
Cuando se administra un agente inotrópico positivo, se encuentra un nuevo estado de equilibrio que se ubica en este punto. Es decir, hay un mayor gasto cardíaco y este mayor gasto cardíaco se realiza a expensas de una menor presión en aurícula derecha. Tomemos en cuenta también el efecto que pueden tener los agentes inotrópicos negativos, los cuales producen el efecto opuesto, una disminución en la contractilidad, una disminución en el volumen latido y del gasto cardíaco para una determinada presión en aurícula derecha. Por lo tanto, si partimos desde nuestro estado de equilibrio y se administran agentes inotrópicos negativos, como pueden ser los antagonistas de los canales de calcio, se debe encontrar un nuevo estado de equilibrio que se ubica en este punto, donde existe un menor gasto cardíaco y este menor gasto cardíaco se hace a expensas de una mayor presión en aurícula derecha. Antes de considerar los efectos producidos por los cambios de volumen sanguíneo, es necesario entender dos conceptos básicos, el de volumen no estresado y volumen estresado. El volumen no estresado se refiere al volumen sanguíneo almacenado en las venas. Este volumen se almacena a muy bajas presiones y de ahí su nombre no estresado. De aproximadamente 5 litros de sangre que hay en el cuerpo humano, el volumen no estresado posee unos 4 litros. El volumen estresado se refiere al volumen sanguíneo almacenado en las arterias a muy altas presiones. Por lo tanto, se considera que el volumen se encuentra estresado por la tensión que ejerce el tejido elástico en las paredes de los vasos sanguíneos. El volumen estresado es de aproximadamente 1 litro. Sin embargo, cualquier cantidad nueva de líquido que entre al torrente sanguíneo será almacenado en el volumen estresado, causando un aumento de la presión arterial y un aumento de la poscarga. En el primer ejemplo, que es el aumento en el volumen de sangre, como mencionamos, existe un aumento del volumen estresado y por tanto de la presión sistémica media. El gasto cardíaco y la presión en aurícula derecha aumentan. Por lo tanto, partimos desde un estado de equilibrio. Si hay un aumento en el volumen de sangre, va a existir un aumento en el gasto cardíaco, pero también un aumento en la presión de la aurícula derecha. En el caso de una disminución en volumen de sangre, como puede ocurrir en el caso de la hemorragia, se tiene que encontrar un nuevo estado de equilibrio porque existe una disminución del volumen estresado y por ende una disminución de la presión sistémica media. El gasto cardíaco y la presión en aurícula derecha disminuyen, como podemos observar en este nuevo estado de equilibrio. Un menor gasto cardíaco y una menor presión en aurícula derecha. Por último, consideremos un efecto más complejo y es aquel que es producido por los cambios en la resistencia vascular periférica. Los efectos que puede tener son menos predecibles debido a que dependiendo de los mecanismos adaptativos que active el organismo, la presión en aurícula derecha puede encontrarse sin cambios, puede encontrarse disminuida o aumentada. Recordemos que el principal punto de resistencia en el sistema lo conforman las arteriolas. Esto ocasiona que el sistema sufra cambios tanto en la precarga como en la poscarga, de la siguiente manera. En el caso de un aumento en la resistencia vascular periférica, existe un aumento en la presión arterial. Un aumento en la presión arterial aumenta la poscarga, es decir, la presión que debe generar el ventrículo izquierdo para vencer la presión ejercida en aorta y poder de esta manera eyectar sangre hacia la circulación. Esto ocasiona una disminución del gasto cardíaco porque parte del trabajo cardíaco va a ser destinado a vencer la poscarga y menos trabajo cardíaco va a ser destinado a eyectar la sangre del ventrículo izquierdo. Esto ocasiona también otro efecto. Cuando las arteriolas están contraídas, menos sangre pasa hacia el sistema venoso y esto ocasiona una disminución en el retorno venoso. Por lo tanto, en el caso de aumento de resistencia vascular periférica, encontramos un nuevo estado de equilibrio en el cual el gasto cardíaco disminuye. Y en la imagen se representa como si no hubiesen cambios en la presión de aurícula derecha. Sin embargo, estos cambios no son tan predecibles. Pueden estar disminuidos, pueden encontrarse sin cambios como observamos en la imagen o puede encontrarse aumentada. En el caso de la disminución de la resistencia vascular periférica, existe una disminución de la presión arterial, una disminución de la poscarga y un aumento del gasto cardíaco porque mayor proporción del trabajo cardíaco va a ser destinado
a eyectar sangre y menos debe ser utilizado en vencer la poscarga. Esto ocasiona un aumento del retorno venoso. Por lo tanto, en la disminución de resistencia vascular periférica encontramos un nuevo estado de equilibrio en el cual hay un mayor gasto cardíaco y nuevamente el estado de equilibrio se presenta como si no hubiesen cambios en la presión aurícula derecha, sin embargo, esta se puede encontrar disminuida, sin cambios o aumentada. De esta manera terminamos el capítulo dirigido a ciclo cardíaco, en el cual también abordamos en profundidad la relación que existe entre gasto cardíaco y retorno venoso. Te invito a ver el siguiente video del módulo de fisiología cardiovascular, en el cual se explicará la regulación de la presión arterial.